Travis Forbes fue captado por cámaras de video portando unos largos guantes de látex. Luego se le vio tratando de desconectar los cables de poder de las cámaras de vigilancia principales y lo más curioso, por alguna razón, el tipo llevó al trabajo su propio refrigerador, una nevera portátil que estaba envuelta en cinta negra. Travis maniobró este artefacto delante de otros compañeros presentes quienes no se preguntaron qué estaba haciendo. Y aunque es un poco extraño el comportamiento del hombre, es porque realmente ocultaba un horrendo secreto, pues al interior de la nevera en realidad estaban los restos de una mujer a la que recién había matado. Y lo más escalofriante es que el hombre ya habría planeado su próximo crimen, y esto solo sería el comienzo de uno de los peores casos criminales que he subido a este canal. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial a dos leyendas, a Patty que me escribió gracias, a ti mi leyenda por estar aquí en la comunidad y disfrutar de mi contenido, lo valoro con el alma, te envío un beso y te deseo lo mejor del mundo. Y a Mariana Villafane que me escribió, no necesito que me saludes, pero quisiera que dijeras algo sobre el problema político en Venezuela, si puede ser un pedido de oración, ya que eso me trae mal y no quiero que las personas del país hermano sigan sufriendo. Saludos de Mendoza, Argentina. Muchísimas gracias por tu mensaje, me parece importante porque para este canal es un menester tratar de salvaguardar la vida de las demás personas desde la medida en la que sea posible, desde lo que podamos hacer. Por lo tanto, la situación en Venezuela es algo que a mí también me ha tocado en el alma. Es una situación que desde luego yo desprecio, que digo un profundo no, y que lo único que espero es que ese pueblo tan maravilloso, porque créanme que todas las oportunidades que he tenido de conversar con alguien de Venezuela ha sido con un total respeto, con muchísima nobleza. Son personas llenas de amor, trabajadoras, responsables, muy interesantes, calidosas. Por tanto, desde luego me duele que por una sola persona que trata de mantener el poder de manera ambiciosa sea capaz de acabar con un pueblo tan hermoso. Eso solo lo harían los estúpidos, para ser honesto. Entonces, un fuerte abrazo a mi pueblo venezolano y les deseo de corazón lo mejor y que ojalá el poder ceda, porque es la petición de un pueblo y el pueblo tiene que ser mucho más fuerte que el poder, que son unos pocos. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿conoces a algún sobreviviente de una tragedia? Cuéntame la anécdota si la tienes en la caja de comentarios. La señorita Lydia Tillman fue una mujer cosmopolita y carismática, amaba los viajes, las fiestas y conocía varios países alrededor del mundo. La mujer tenía un corazón noble y compasivo, dotada con la capacidad de perdonar incluso las afrentas más desgarradoras, como lo haría después de sobrevivir a la terrible noche de aquel 4 de julio. La señorita Tillman vivía en su apartamento en Fort Collins, Colorado, Estados Unidos, cuando fue abruptamente asaltada mientras estaba en su propia casa, atacada por un completo extraño que trató inútilmente de destruir su vida, de llevarse todas las esperanzas y los sueños de Lydia, sin saber que la intrépida viajera era también una aguerrida superviviente que no perecería tan fácilmente. La señorita Lydia, de 30 años, viajaba por todo el mundo y esporádicamente visitaba su apartamento en los Estados Unidos. Solía visitar varios países y realizar diferentes travesías. También era una experta catadora de vinos. Lydia conoció a su atacante durante la noche del 4 de julio de 2011, en plena conmemoración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, por lo que el cielo estaría repleto de fuegos pirotécnicos y de espectáculos aéreos. Luego del show en los cielos, Lydia se fue caminando a casa sin percatarse de que alguien la estaba siguiendo entre la penumbra, perseguida por un completo extraño que la
encontró vulnerable, el tipo entre las sombras encontró el momento indicado y empujó a la señorita Lydia hacia el interior de su propia casa, donde la redujo a golpes. Luego la palió propiciándole una fuerte paliza, la cual terminó por romperle varias costillas y dislocarle la mandíbula a la mujer. Tras herirla terriblemente, el extraño en casa procedió a abusar íntimamente de la mujer. Luego la golpeó fuertemente en la cabeza, dándola por muerta tras verla caer al piso desmayada. Luego, sin ningún remordimiento, el perpetrador desnudó a Lydia y la bañó por completo en lejía. Así también bañó en lejía el apartamento, al que luego prendió fuego para deshacerse de toda la evidencia, incluyendo el supuesto cuerpo, mientras huía del lugar de manera cobarde. Sin embargo, milagrosamente la señorita Lydia Tillman logró sobrevivir a la paliza y el incendio, moviéndose con todas sus fuerzas hacia la ventana de su casa, de donde se arrojó hasta el primer piso, lesionándose aún más, soportando el intenso dolor que no daba tregua. Aún así estaba a salvo de la muerte. Sacando fuerzas como puede tras caer, Lydia visualiza que los servicios de emergencias ya están llegando al lugar, entre ellos la policía, los bomberos y algunas ambulancias, por lo que como puede, desnuda y con varias heridas graves en su cuerpo, camina hacia la ambulancia en busca de refugio con los paramédicos, quienes trataron de cubrir sus heridas. Un empresario local de barras energéticas y trabajador de una panadería local llamado Travis Forbes fue detectado por las cámaras de seguridad de su trabajo trasladando una nevera portátil, la cual llevaba hacia el refrigerador de la panadería donde trabajaba, sin autorización, delante de algunos colegas quienes no entendían lo que estaba haciendo. La nevera pequeña estaba envuelta con cinta negra. En su interior había una joven asesinada, la cual no fue descubierta a tiempo. El 1 de abril de 2011, en horas de la noche, la señorita Kenya Monk, de 19 años, salió con varios de sus amigos para un club nocturno que solían visitar en Denver. Presuntamente, esa noche habría bebido demasiado alcohol hasta el punto de perderse de su grupo de amigos y perder la noción del tiempo, caminando revuelta entre varias personas que bailaban frenéticamente en la fiesta. Sus amigos, al parecer, se habían marchado del lugar. Tal era el estado de alcoholemia de la señorita Kenya Monk que la mujer dejó su billetera, su teléfono celular y las llaves de su casa en el club nocturno. Posteriormente, antes de irse a casa, un hombre extraño se acercó a ella y le preguntó si necesitaba ayuda, pues Kenya se veía bastante mal por el alcohol, proponiendo darle un aventón en su coche hasta su casa, a lo que Lydia accedió sin pensárselo mucho, abordando el vehículo extraño. Aquella fue la última vez en que la mujer fue vista con vida. Luego de los hechos, la familia de Kenya Monk buscó a la joven por todas partes. Se imprimieron carteles de búsqueda con el que se empapeló la ciudad. También se pidió ayuda a la policía emitiendo un reporte por persona desaparecida. En el celular de Kenya, un mensaje de texto llama la atención de los investigadores. Un remitente extraño que cita lo siguiente: "Hola, soy Travis, el tipo que manejaba la camioneta blanca. ¿Llegaste a casa segura?". Travis en un principio no pudo ser contactado para que diera testimonio y sin pruebas contundentes contra él, no era posible proceder con su arresto, por lo que formalmente no era prófugo de la ley. Pasadas las primeras 48 horas, el señor Tony Lee, padre de la joven desaparecida Kenya Monk, contó la historia de la desaparición de su hija ante la prensa y ante la policía. Supuestamente, luego de que Travis llevara a Kenya hasta su casa, la mujer se habría visto con otro hombre en el lugar, por lo que luego de dejarla en su destino, la joven se fue con su amigo y no entró a casa. La policía no creyó la versión de Travis, pero tampoco tenían pruebas que lo inculparan ante nada. Simplemente estaban de brazos cruzados ante las circunstancias.
el señor Tony y la policía no creyeron absolutamente nada de lo relatado en el testimonio de Travis, por lo que el foco de investigación se puso plenamente en el sospechoso, con policías tras su pista, espiándolo y observándolo para evitar un posible nuevo crimen. El señor Tony estaba decidido a encontrar a su hija como diera lugar, viva o muerta. Las pericias de los investigadores dieron con la camioneta blanca en la que la señorita Kenia habría recibido el aventón a casa. El vehículo estaba totalmente bañado e impregnado de lejía, un químico usado para esconder evidencias. Asimismo, el auto presentaba la alfombra nueva y varios elementos de su interior parecían recién comprados. Se recobraron imágenes de cámaras de seguridad locales donde claramente se veía a Travis Forbes saliendo con la joven Kenya Monk en su auto. La mujer parecía estar demasiado borracha, le costaba mantenerse en pie y era evidente que estaba en una posición vulnerable. El padre de Kenya Monk, el señor Tony Lee, declaró que muy probablemente su hija había sido inducida a sustancias ilegales o inducida a consumir algún tipo de afrodisíaco, pues su comportamiento esa noche no era en lo absoluto lo habitual, notándose mucho más desinhibida. Días después, el señor Tony Lee recibió una llamada desde un teléfono. Una llamada inesperada por parte de una mujer quien sería la jefe de Travis en la panadería. La dueña del local comercial, quien reporta que ha revisado las cámaras de seguridad en su local y ha encontrado varias inconsistencias irregulares. La mujer dice haber captado a Travis Forbes portando unos largos guantes de látex. Luego lo vio tratando de desconectar los cables de poder de las cámaras de vigilancia principales. Y lo más curioso, por alguna razón, el tipo llevó al trabajo su propio refrigerador, una nevera portátil que estaba envuelta en cinta negra. Travis sencillamente maniobró estos artefactos delante de otros compañeros presentes, quienes no preguntaron qué estaba haciendo. La policía, tras los reportes del video de las cámaras de seguridad, tratan de dar con el refrigerador revisando en la panadería. Sin embargo, el elemento no es encontrado dentro del establecimiento. A la salida de la panadería, justo en la puerta trasera, un balde es encontrado por la policía, el cual arde en llamas como un intento para deshacerse de los elementos en su interior. Al revisar en el interior del balde no encuentran más que cenizas. Sin embargo, tras las primeras entrevistas al sospechoso, el tipo lo niega todo, dice no saber nada sobre abusos íntimos, asesinatos o torturas. Se declara a sí mismo inocente y defiende a capa y espada su versión de los hechos. Sin embargo, en el barril en llamas no se encontraron rastros de huellas dactilares ni de ADN, por lo que aún no se puede acusar al presunto asesino. Travis apareció en la televisión negando todos los hechos que lo involucraban, asimismo en artículos de prensa, lo que despertó la indignación y la rabia de todos los involucrados atentos del caso. En la televisión le preguntaron directamente, refiriéndose al caso de Kenya Monk: ¿hiciste algo con ella? ¿La has secuestrado? ¿La has agredido y asesinado? Y Travis mintió descaradamente, y cuando se le propuso repetir su versión de los hechos ante el polígrafo, el hombre trató de escapar hacia Nuevo México. Travis se instaló en el norte de Denver. Sin embargo, el 4 de julio, día de la independencia, el tipo volvió a atacar orquestando un nuevo y brutal crimen, el cual no le saldría de la misma manera que el anterior, pues habría dejado una potencial testigo que influiría con su captura. El 4 de julio de 2011, tras los fuegos pirotécnicos del Día de la Independencia, la señora Lydia Tillman, viajera de gran talante y catadora de vinos, habría sido acechada por Travis, quien la vio en la calle y la persiguió hasta su casa, donde rápidamente se infiltró para abusar carnalmente de ella, torturarla, golpearla y supuestamente
posteriormente asesinarla con la mala suerte de que la mujer solo quedó inconsciente. A pesar del terrible daño físico, Lydia Tillman pudo sobrevivir tras una lenta recuperación, aunque en principio fue demasiado difícil, pues sin su testimonio no se podría capturar al asesino. Tras ser rescatada, la señorita Lydia Tillman sufrió de un terrible coma y de un derrame cerebral, lo que la mantuvo en cama por varios meses, lo que posteriormente incidiría en la pérdida parcial del habla, por lo que se le complicaba mucho el comunicarse con los demás de manera oral. Lydia no conocía a su agresor. Su hermana fue la primera persona en visitarla en el hospital, notándola con el rostro desfigurado, varios huesos rotos y 5 semanas en coma. Posteriormente, los detectives enviaron a los médicos a examinar a Lydia, quien permanecía grave en el hospital. Los médicos lograron sacar de entre sus uñas rastros genéticos, los cuales coincidían con el ADN de Travis, logrando demostrar que la víctima se había tratado de defender a sí misma, identificando plenamente al agresor. Mientras las pruebas de ADN salían, la policía tuvo que seguir a Travis para evitar un nuevo crimen. Incluso fue detectado tratando de ligar con una mujer nueva, una potencial víctima, acercándose a ella y persuadiéndola posiblemente para atacarla. La policía logró interceptarlo a tiempo y arrestarlo, pues el hombre dio un nombre falso a las autoridades, lo que en Estados Unidos corresponde a un delito menor. Mientras se preparaba para ser liberado, Travis fue acusado de asesinato. El padre de Kenya Monk trató de hablar con el asesino de su hija y negociar para que cooperara con la justicia. Solo quería saber qué pasó con su hija y ver el cuerpo. Tras varias evasivas, finalmente Travis aceptó revelar dónde estaba la tumba de Kenya, con la condición de que en su condena no lo procesaran por delitos íntimos ni se le castigara con la pena capital. Travis, al ser nuevamente entrevistado por la aparición del cuerpo de Kenya Monk, admitió haber asesinado al adolescente de 19 años, dando detalles y descripciones estremecedoras de lo que hizo con la mujer, a quien finalmente abusó y estranguló. El señor Forbes dice que trató de meterla en el refrigerador luego de matarla, pero al ser captado por las cámaras, desnudó a la mujer, la bañó en lejía y la enterró en una zona baldía entre hojas secas. Posteriormente, tras la evidencia de ADN bajo sus uñas, Travis no tuvo más remedio que confesar cómo también había abusado e intentó asesinar a Lydia. Lydia, luego de ser dada de alta en el hospital, escribió una declaración y una denuncia ante Travis. Allí decía que realmente el tipo no le había hecho tanto daño como creía, pues ella estaba intacta en su mente y en su alma, deseando para su perpetrador la paz, concediéndole desinteresadamente el regalo del perdón por sus crímenes contra ella. Sentí una rabia extrema hacia él, pero después sentí tristeza por él. Debe estar bajo un dolor extremo para herir tan brutalmente a otro ser humano. Travis fue condenado a cadena perpetua, exento de la pena de muerte por su confesión y colaboración. El padre y la familia de la joven Kenya Monk inauguraron una fundación para personas desaparecidas en homenaje a su hija, solidarizándose con cientos de mujeres con casos similares, víctimas de dementes y psicópatas sueltos por las calles. Actualmente la señorita Lydia Tillman es profesora de yoga, tiene cicatrices en su cuerpo que le recuerdan que logró sobrevivir al crimen. Aún así, eligió ser diferente a su perpetrador, transmitiendo paz, perdón y tranquilidad en su vida. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.